jóvenes alumnos. En esta hermosa mañana vamos a tratar de enfocar un tema muy importante que es diferentes tipos de lectura para mejorar la comprensión. Sabemos que dentro de la lectura, pues algunas veces lo hacemos por diversión, otras porque queremos aprender a leer mejor. Entonces acá vamos a ver para qué sirve cada uno de los aspectos que acabamos a mencionar, ¿verdad? Luego de indicar acá, pues vamos a tratar de hacer los diferentes tipos de lectura dentro de un material que vamos a tratar ahí, ¿verdad? Primero vean la lectura, tenemos lo que es la lectura silenciosa. La lectura silenciosa consiste en que nosotros leemos muchas veces solo para divertirnos nada más con la lectura, ¿verdad? Entendamos o no un texto de lectura, pero nosotros lo hacemos sin ninguna intención, ¿verdad? ¿Sí? A veces acá pues no es necesario, como decimos, que entendamos o no el texto, ¿verdad? Porque este es lo contrario de la lectura que vamos a ver más adelante de la en voz alta que mencionamos, ¿verdad? Luego tenemos la lectura comprensiva. La lectura comprensiva también le llamamos lectura receptiva. El objetivo acá sí de esto es entender o interpretar la comprensión de lo que leemos, ¿verdad? Acá se dice que el lector, al hacer este tipo de lectura, decodifica el mensaje. Decodificar quiere decir manejar el mismo código, entender el mensaje, ¿verdad? Y analizar un mensaje. Ya acá pues ya es un poquito más profunda la lectura. Luego tenemos la secuencial, ¿verdad? En la lectura secuencial es la lectura más común, la que hacemos sobre un texto. Acá pues el lector utiliza su tiempo individual. Al decir un tiempo individual significa que acá él se va a tomar su propio tiempo para leer, ¿verdad? No va a hacer repeticiones, sino que ahí va a leer solo para comprender, sí, y entender un texto, ¿verdad? Pero entenderlo así en forma completa, ¿verdad? No por partes ni hacer análisis, sino que el objetivo es entender toda la lectura, ¿verdad? Y acá también otra de las características es de que debemos de analizar las intenciones del autor, o sea, el que escribe el texto. A la hora de hacerlo en forma secuencial debemos sí entender y analizar al autor, o sea, con qué intención el autor ha escrito ese texto o ese párrafo. Luego tenemos el de búsqueda, ¿verdad? El de búsqueda se hace de una forma rápida, dice, ¿verdad? Forma rápida, no es necesario leer todo el texto, sino que acá vamos a leer solo lo que nos interesa verdaderamente de un texto, ¿verdad? Se hace así en forma rápida porque no nos interesa todo el análisis de todo el texto, sino que una de las partes de él para entender lo que nosotros queremos comprender en determinado momento, ¿verdad? Luego tenemos, vean acá la superficial. En la superficial pues sirve para captar una idea. Acá sí, captar una idea sobre un texto. Una idea, al hablar de una idea es una idea general, ¿sí?
hablando así en la totalidad del texto o de una lectura, sin tomar en cuenta detalles. Acá no vamos a tomar en cuenta detalles, sino que vamos a analizar toda la lectura o vamos a comprender toda la lectura sin, ¿verdad? Estar diciendo detalladamente de qué trata la lectura. Y luego tenemos la oral, vean. La oral decíamos que es lo contrario de la silenciosa. Vean en la oral, porque acá se hace en voz alta, se hace para en determinado momento cuando el texto así lo amerita o es necesario, pues se hace con más fuerza la voz en la lectura. Como por ejemplo, vean acá tenemos un ejemplo muy claro cuando un pastor tiene alguna en las iglesias, cuando el pastor está leyendo un texto, hay partes que él tiene que subir la voz para que los hermanos o los que están allá al frente pues escuchen o pongan más atención. Entonces cuando el texto así lo amerita, porque es la necesidad de que pongan más atención, hay que hacerlo. Esto es en la clase oral, ¿verdad? Que es lo contrario a la parte silenciosa que yo mencionaba. Vamos a tener un texto, un pequeño texto por acá y vamos a tratar, vean, vamos a tratar de hacer los tipos de lectura que ahí dice, ¿verdad? Aunque no con exactitud, pero para que tengamos una idea. Por ejemplo, ve acá tenemos un pequeño texto que habla sobre los bomberos, dice, ¿verdad? ¿Sí? Sobre los bomberos, y vamos a tener un ejemplo de la lectura silenciosa, primeramente. La lectura silenciosa, ¿ven? Pongan mucha atención, ¿verdad? La lectura silenciosa, ¿verdad? Voy a hacer en estos momentos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Yo leí solo para mí este texto, ¿verdad? Porque es en silencio, solo yo lo estuve leyendo sin mencionar, no escucharon ustedes mi voz. Luego vamos a la lectura comprensiva. ¿Qué dice la comprensiva? El objetivo, dice, es la interpretación y comprensión crítica del texto. El lector decodifica el mensaje, lo critica y lo analiza. Vean, sí, acá sí, vean, la comprensiva, vean, sí. Dice la lectura, los bomberos, dice. Los bomberos son personas muy útiles a las sociedades. Ellos acuden a los incendios, a los accidentes y a cualquier emergencia que se presente. Y lo que es más, arriesgan su vida por el bien de sus semejantes. Prueba palpable de ello es el terremoto ocurrido en nuestro país en febrero de 1976. Trabajaron día y noche durante varios días, rescatando heridos y trasladándolos a los hospitales. Su labor la llevaron a cabo en los lugares más afectados como Chimaltenango, la capital, San Juan Zacatepeques, Mixco, El Progreso, Zacapa, Santa Rosa, Jutiapa y Puerto Barrios. Dice, por eso cuando veas y escuches la sirena de un carro de los bomberos, pídele a Dios que lleguen sin novedad al lugar a donde se dirigen, pues posiblemente van a salvar una vida. ¿Verdad? En Guatemala existen dos cuerpos de bomberos, los voluntarios y los municipales. Una forma de ser útil a tu patria es siendo bombero. ¿Vieron? Entonces, analizando esa lectura, pues, ¿verdad? Comprensiva, dice que comprendemos de esa lectura es que los bomberos pues, prestan un servicio muy importante a nuestra comunidad, ¿verdad? Y al final dice que si queremos servir a nuestra patria, pues lo podemos hacer sirviendo a un cuerpo de bomberos, ¿verdad? ¿Sí? Luego tenemos la secuencial, ¿verdad? Y vamos a tomar siempre el mismo ejemplo.
¿Qué dice la secuencial? Dice que el lector lee en su tiempo individual, da principio a fin sin repeticiones. Aquí pues es cuando nosotros nos tomamos nuestro tiempo para leer. Dice, yo agarro y digo, los bomberos son personas muy útiles a la sociedad. Ellos acuden pues, sin llevar a cabo ningún análisis ni nada, solo porque me gusta la lectura, ¿verdad? Sí, me agrada leer y porque quiero algunas veces aprender a leer. Luego tenemos de búsqueda. ¿Qué dice la lectura de búsqueda? Dice que se hace en forma rápida y no es necesario leer todo el documento, ¿verdad? Por ejemplo, vean el mismo documento que tenemos acá. Dice, los bomberos son personas muy útiles a la sociedad. Ellos acuden, ¿sí? Eso me interesa a mí. Dice que en el terremoto, prueba de ello es el terremoto de nuestro país en febrero de 1976. Si ustedes ven, yo estoy leyendo nada más lo que a mí me interesa, ¿verdad? Lo que me interesa para comprender lo que ahí trata la lectura. No es necesario que lea todo el texto, ¿verdad? Cuando buscamos algo muy importante en una lectura, pues no es necesario comentarlo o leerlo todo. Luego le tenemos la superficial, vean. En la superficial, ¿qué dice la superficial? Por acá dice que sirve para captar una idea general, sin tomar en cuenta muchos detalles. Se comprende, pero sin otras características, ¿verdad? O sea, la lectura que acá se hace es sin tomar en cuenta muchos detalles, dice, ¿verdad? Sin tomar en cuenta características, solo que los bomberos, dice acá, prestan un servicio muy importante y que son muy útiles para la sociedad, y que cuando encontremos un carro de los bomberos, pues le pongamos mucha atención y lo respetemos, ¿verdad? Para que lleguen sanos y salvos al lugar donde ellos van a prestar su servicio, ¿verdad? Y por último tenemos la oral, que dice que se hace en voz alta. Es necesario adecuar el tono de voz según lo requiere el texto. Y lo que le decía, va, cuando los pastores en las iglesias hacen este tipo de lectura, pues es necesario, porque ahí hay que llamar la atención de los que están al frente, como hubiera querido que hubieran acá al frente, pero como la situación está así, pues verdad, que no nos permiten la reunión de muchas personas, por eso estamos haciendo este ensayo de esta manera, ¿verdad? Por ejemplo, la oral, yo les voy a dar parte de lo, ¿verdad? Cómo se pudiera hacer en la oral. Dice, los bomberos son personas muy útiles, ¿verdad? Miren, a la sociedad. Ellos acuden a los incendios, a los accidentes y cualquier emergencia que se presente. Y lo que es más, vean, arriesgan su vida por el bien de sus semejantes. ¿Vean? Cuando se altera la voz es porque se quiere darle mayor atención, o que el que nos escucha pues ponga más atención a lo que estamos leyendo en el texto, ¿verdad? Entonces vean, esperamos ya que con esta pequeña explicación haya quedado claro lo que son los diferentes tipos de lectura para mejorar la comprensión, porque muchas veces cuando no hacemos el tipo de lectura adecuado y nos piden entender o comprender un texto, pues tenemos muchos problemas, ¿verdad? Una hoja por acá vamos a hacer después de todo una pequeña comprensión de lectura, ¿vean? Que así rápido, ¿verdad? Ahí se la voy a dejar para que ustedes la resuelvan y la traigamos el próximo día de clases. Espero que esto nos haya servido a todos y esperamos vernos el próximo día, que ya pueda ser más presencial, ¿verdad? Y no así a distancia como estamos trabajando en estos momentos.